El presidente Nayib Bukele acaba de confesar lo impensable: la avioneta cargada con cocaína que fue interceptada en México salió directamente desde su propio país. Mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. Y lo peor, altos mandos militares habrían sido parte del plan. Documentos filtrados, pactos secretos con cárteles, pistas clandestinas y sobornos millonarios acuden al gobierno salvadoreño y lo dejan al borde del abismo. Las pruebas son irrefutables y la presión internacional crece por minutos. En una sorpresiva cadena nacional transmitida el 11 de julio de 2025, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dejó al mundo en shock. Frente a un grupo reducido de periodistas y con expresión tensa, declaró: sí, la avioneta interceptada en México salió de El Salvador. Y sí, sabíamos de su vuelo. El mandatario explicó que se trataba de una operación encubierta llevada a cabo por una división especial de inteligencia salvadoreña en colaboración con agencias internacionales, con el fin de rastrear redes de narcotráfico transnacional. Sin embargo, algo salió mal. El anuncio cayó como una bomba en todos los noticieros de América Latina. La confesión no solo contradecía sus declaraciones anteriores, donde aseguraba que la aeronave nunca había tocado espacio aéreo salvadoreño, sino que colocaba a su gobierno en el centro de una tormenta internacional. Según fuentes cercanas a Casa Presidencial, la presión sobre el gobierno de Nayib Bukele se volvió insostenible en cuestión de horas. La narrativa oficial, que afirmaba que la narcoavioneta no había despegado de territorio salvadoreño, comenzó a tambalearse cuando autoridades mexicanas filtraron documentos y evidencias contundentes. En primer lugar, imágenes satelitales del 4 de julio captaron claramente una avioneta de las mismas características despegando desde una pista clandestina ubicada al norte del departamento de La Unión, una zona fronteriza con escasa vigilancia aérea. La secuencia mostraba la aeronave encendiendo motores, acelerando y tomando vuelo justo antes del amanecer. Las coordenadas coincidían con el horario de detección registrado por el radar mexicano horas más tarde, ya sobrevolando el Pacífico rumbo a Colima. Por si fuera poco, se sumaron grabaciones de radiofrecuencia del control aéreo, donde se escuchaban voces en español con acento centroamericano coordinando el despegue con alguien identificado solo como Comando Sur 3. Las autoridades mexicanas, en colaboración con agencias de seguridad internacional, comprobaron que las señales emitidas durante ese trayecto inicial coincidían con frecuencias utilizadas por aeronaves no registradas en otras rutas de narcotráfico. Pero el verdadero golpe final vino desde Washington. Una auditoría interna del Comando Sur de los Estados Unidos, realizada de rutina y sin conexión directa al caso, reveló que sus radares también registraron el vuelo desde territorio salvadoreño. El informe, que fue entregado directamente a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, fue demoledor. Confirmaba con total precisión que el avión despegó a las 5:12 de la mañana desde una pista no autorizada y cruzó el espacio aéreo sin plan de vuelo, sin identificación y con rumbo norte. Con esta avalancha de pruebas, la opinión pública salvadoreña entró en ebullición. Medios internacionales comenzaron a cuestionar la versión oficial de Bukele, mientras en redes sociales el hashtag NarcoAvianedaSD se viralizaba con más de 3 millones de menciones en menos de 24 horas. La oposición política en El Salvador fue implacable. Diputados exigieron una comisión investigadora independiente y denunciaron que el silencio del presidente era cómplice o encubridor. Las portadas de los diarios eran lapidarias: la ruta de la cocaína comienza en casa, Bukele acorralado, y el avión de la vergüenza nacional. Lo que parecía un incidente aislado ahora se perfilaba como una crisis internacional de gran magnitud, con ramificaciones políticas, militares y diplomáticas que apenas comenzaban a revelarse. Frente a la luz de pruebas que confirmaban el despegue de la avioneta desde suelo salvadoreño, el presidente Nayib Bukele se vio obligado a cambiar el tono. En una conferencia transmitida en cadena nacional, anunció con firmeza: se ha iniciado una investigación interna para determinar quién autorizó ese vuelo, quién lo encubrió y si hubo complicidad con el crimen organizado dentro de nuestras propias instituciones. Caerán todos, sin importar el rango o la influencia que tengan. La declaración parecía contundente, pero para muchos sonó más a una estrategia de control de daños que a una verdadera voluntad de justicia. En las entrañas del gobierno y el ejército comenzó a correr un clima de nerviosismo e incertidumbre. Y es que, según fuentes cercanas a la inteligencia militar, los primeros indicios apuntaban hacia figuras de alto nivel. En los pasillos del Ministerio de Defensa ya se hablaba de nombres prohibidos. Oficiales con rango de coronel y general que habrían tenido conocimiento, o incluso participación, en la operación.
Algunos de ellos ya habían sido señalados en informes anteriores por su cercanía con redes de contrabando en la zona oriental del país. Otros, más astutos, mantenían vínculos con empresarios que han sido investigados en el pasado por evasión fiscal, lavado de activos y triangulación de bienes desde Panamá y Nicaragua. Uno de los focos de la investigación es la pista clandestina desde donde despegó la avioneta. Aparentemente, no era la primera vez que se usaba. Informes de inteligencia no divulgados indican que dicha pista, camuflada como terreno agrícola, ha estado operativa al menos desde 2022, con más de una docena de vuelos sospechosos registrados en los últimos 2 años. Lo más alarmante es que algunas unidades militares apostadas en la región habrían recibido órdenes de no intervenir. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, algunos diputados comenzaron a exigir la creación de una comisión internacional independiente, pues dudan de que la investigación interna tenga resultados reales. No podemos permitir que sea el mismo gobierno el que investigue al gobierno, declaró una congresista de oposición. Y como si fuera poco, 2 funcionarios del Ministerio de Seguridad fueron abruptamente removidos de sus cargos sin explicación oficial. Las redes sociales no tardaron en vincular estos movimientos con una posible limpieza silenciosa de involucrados. Todo apunta a que este escándalo no solo involucra narcotráfico, podría ser la punta del iceberg de una estructura de corrupción y encubrimiento incrustada en las entrañas del Estado salvadoreño. La respuesta de México no tardó en llegar, y fue directa, enérgica y cargada de exigencias. Desde la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Omar García Harfuch ofreció una rueda de prensa que rápidamente fue replicada por todos los medios nacionales e internacionales. Agradecemos la admisión del presidente Bukele. Sin embargo, queremos justicia. México no tolerará que su territorio sea utilizado como corredor del narcotráfico con conocimiento o complicidad de funcionarios extranjeros. Exigimos la identificación y entrega de los responsables que permitieron esta operación desde El Salvador. Con esas palabras, Harfuch elevó el tono de la conversación diplomática, marcando una línea clara: no bastaba con una investigación interna o promesas de colaboración, México quería nombres, resultados y acciones concretas. Las autoridades mexicanas, apoyadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y la Fiscalía General de la República, aseguraron tener evidencia que vincula a los 3 pilotos detenidos con intermediarios salvadoreños, quienes habrían gestionado el envío de la droga a través de una red de lavado de dinero que opera entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Se mencionó incluso el uso de empresas fachada, transferencias millonarias sin justificación y movimientos logísticos coordinados desde suelo salvadoreño. La presión internacional aumentaba. El Departamento de Estado de Estados Unidos también se pronunció, ofreciendo apoyo técnico a ambos países, pero subrayando que el combate al narcotráfico debía ser transparente, sin protecciones políticas ni militares. Frente al vendaval, Nayib Bukele se dirigió nuevamente a la nación. En su discurso, reafirmó que su gobierno cooperaría plenamente con las autoridades mexicanas y con cualquier organismo internacional interesado en esclarecer los hechos. No encubriremos a nadie. Pero tampoco permitiremos que se atropellen los derechos soberanos de nuestra nación. Cualquier ciudadano salvadoreño será investigado y, de ser hallado culpable, procesado aquí, bajo nuestras leyes. Esta última frase marcó un punto de tensión. Para México, la negativa a extraditar a posibles responsables fue vista como un obstáculo, una manera de proteger a figuras clave en la operación. En círculos diplomáticos, ya se hablaba de una posible crisis bilateral si no se llegaba a un acuerdo judicial satisfactorio. En medio de esta pugna, el pueblo salvadoreño comenzaba a cuestionar hasta qué punto su propio gobierno estaba dispuesto a ir por la verdad, y si la justicia que prometía Bukele no era, en el fondo, solo una estrategia política para calmar las aguas. Lo que comenzó como una investigación por narcotráfico tomó un giro inesperado y profundamente perturbador. Una filtración explosiva proveniente del Ministerio de Defensa sacudió las estructuras más altas del poder salvadoreño. Según documentos clasificados obtenidos por un exagente de inteligencia, cuyo paradero actualmente se desconoce, la avioneta interceptada en México habría sido deliberadamente dejada volar por sectores dentro del ejército salvadoreño. Los archivos filtrados incluyen comunicaciones encriptadas entre oficiales de alto rango, en las que se discute la coordinación de un vuelo especial con carga sensible. El nombre del supuesto cártel involucrado, aunque no se menciona directamente, aparece en clave como Socios Norte. La documentación sugiere que existía un pacto de silencio, sostenido por sobornos en efectivo y favores logísticos. Pero lo más perturbador no fue solo el contenido de los documentos, sino quienes estaban implicados.
Entre los nombres que comenzaron a circular en las redes internas del ejército figuraban 2 generales en funciones, un exministro de seguridad y un empresario constructor con millonarios contratos estatales. La relación entre estos actores y el narcotráfico parece haber sido tejida cuidadosamente durante años, amparada bajo la promesa de impunidad. Según el informe filtrado, esta no habría sido la primera operación. Se mencionan al menos 4 vuelos anteriores, realizados entre 2023 y 2024, todos desde pistas no oficiales del oriente del país. En todos los casos, los registros de radar fueron alterados o deliberadamente omitidos por personal cómplice dentro de la Fuerza Aérea. La noticia cayó como un misil en la opinión pública. Las redes sociales, la prensa independiente y hasta sectores antes aliados del oficialismo exigieron la renuncia inmediata de los altos mandos implicados. El clamor popular creció con fuerza, no es solo una avioneta, es un estado capturado. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa quedó dividida. Algunos diputados pidieron la destitución inmediata de los ministros de Defensa y Seguridad, mientras otros, afines al Ejecutivo, intentaron contener el escándalo hablando de una campaña de desinformación proveniente del exterior. Sin embargo, el silencio del presidente Bukele durante las primeras 24 horas tras la filtración solo alimentó las sospechas. Analistas internacionales ya califican el caso como uno de los escándalos militares más graves de la región en la última década. Las comparaciones con el caso de los narcoaviones en Honduras en los años 2000 no tardaron en aparecer. Todo apunta a que este escándalo no se limita al narcotráfico, sino que ha revelado lo que muchos temían, una estructura paralela de poder dentro del Estado salvadoreño, capaz de operar al margen de la ley, con recursos, protección y contactos internacionales. Y ahora, el país se encuentra al borde de una crisis institucional sin precedentes. Las preguntas crecen, los responsables aún caminan libres, y la sombra de la traición se cierne sobre el corazón mismo del poder militar. Acorralado por evidencias irrefutables, presionado por organismos internacionales y con la opinión pública enardecida, el presidente Nayib Bukele enfrenta el capítulo más oscuro de su mandato. Lo que comenzó como una simple negativa se transformó en una crisis nacional que amenaza con desestabilizar no solo su gobierno, sino también la estructura institucional de todo El Salvador. Desde su última aparición pública, Bukele ha intentado mantener una imagen firme, asegurando que no habrá impunidad y que la justicia alcanzará a los responsables, sin importar su cargo o relación con el poder. Sin embargo, para miles de ciudadanos, analistas y líderes internacionales, sus palabras ya no son suficientes. Muchos cuestionan si su confesión sobre el origen del vuelo fue un acto de honestidad o una jugada táctica para adelantarse a las pruebas que lo comprometían. En redes sociales, hashtags como Bukele lo sabía, narcoestado SV y crisis presidencial lideran las tendencias, alimentados por constantes filtraciones, declaraciones cruzadas y una ciudadanía cada vez más desconfiada. El Congreso salvadoreño convocó una sesión extraordinaria en la que algunos partidos opositores y disidentes del oficialismo plantearon la posibilidad de formar una comisión especial independiente, con participación internacional, para investigar las responsabilidades del Ejecutivo y el Ejército. Al mismo tiempo, la OEA, Organización de Estados Americanos, y la ONU han solicitado oficialmente enviar observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso, medida que fue recibida con escepticismo por parte del gabinete presidencial. Mientras tanto, la credibilidad de las Fuerzas Armadas ha quedado severamente golpeada, y el temor de una fractura interna crece día a día. Se rumorea que algunos altos mandos, al saberse comprometidos, estarían negociando inmunidad a cambio de revelar información clave, algo que, de confirmarse, podría desatar un efecto dominó devastador. La comunidad internacional observa con atención. Gobiernos de la región ya han expresado su preocupación por la estabilidad política de El Salvador y han llamado a una transición pacífica, en caso de que las investigaciones revelen una cadena de encubrimientos a nivel presidencial. Lo cierto es que El Salvador ya no es el mismo. La historia de la narcoavioneta ha dejado al descubierto una red de complicidad, corrupción y silencio que trasciende el tráfico de drogas. Es ahora una mancha profunda en el corazón del poder. Bukele se encuentra en una encrucijada, o permite que caigan todos los implicados, aunque eso lo incluya a él mismo, o seguirá arrastrando al país hacia un abismo del que tal vez no pueda regresar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Nayib Bukele fue cómplice o víctima de su propio gobierno? ¿Estamos frente a una red de corrupción encubierta por el poder? ¿O esto es solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Comparte este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para que todos conozcan esta historia.
Dale like si te impactó y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad que no se deja engañar. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad no se esconde, se revela.